La mayoría de las preguntas que vamos a trabajar hoy son remanentes de estudios anteriores y remanentes que habían sido separados del conjunto de los remanentes. Hay personas que ya lo saben, otras no. Nosotros no tiramos las preguntas que sobran, nunca tiramos las preguntas que sobran, porque son una energía muy valiosa. En algunas ocasiones estas reuniones no ofrecen el marco energético para que una pregunta sea tratada. Esto no quiere decir que la pregunta sea inválida o que no tenga sustancia o no tenga un porqué para ser tratada. Por el contrario, solo que lo notemos o no, todas las coyunturas, todas las situaciones tienen un patrón de energía que las rige. Y una charla, un encuentro, a veces programado como esto es una convocatoria, una cantidad de personas, los días sábados nos convocamos y abrimos esa convocatoria para quien quiera participar. Convocatoria o no, toda coyuntura aparentemente espontánea, casual o programada como esta tiene un patrón de energía que la rige. Entonces, a veces el patrón de energía que está rigiendo un encuentro de esta naturaleza no abre la posibilidad, por el motivo que fuera. Nosotros a veces estamos ajenos a ese motivo, a veces se nos permite verlo, a veces no. Entonces, a veces no se abre la posibilidad para el tratamiento de algunas consultas y nosotros las reservamos. Y hoy, mirando, después del almuerzo, cuando fuimos a mirar un poco las preguntas que estaban pendientes, mirando sentimos que algunas de estas tenían que venir para acá. Ya habían sido preseleccionadas en otra oportunidad, no porque tuvieran particularmente algún matiz grandemente notorio o algo que fuera inédito, por el contrario, no es eso, sino que en sí misma la energía de la pregunta nos estaba estimulando a tenerla en cuenta de un modo en particular cuando fuera necesario, y este día es hoy. Entonces vamos a darle tratamiento. La mayoría, insistimos, son remanentes de otros encuentros. Acá nos preguntaban si tiene alguna relación el desarrollo del consciente derecho con la evolución mental. El desarrollo del consciente derecho con la evolución mental. Y también si cuando funciona el consciente derecho podemos dejar de ser tan emocionales o tan mentales. ¿Qué pasa entonces con el ser? ¿Qué pasa con nosotros? Algunas personas no saben que el consciente derecho es un circuito de energías que está empezando a desenvolverse de un modo cada vez más estable y más amplio y de un modo silencioso en una porción de la humanidad. Precisamente en miembros de aquella porción de la humanidad que empezaron a abrirse a una concepción diferente de la vida cósmica que actúa en el planeta y de la participación del planeta en el marco de la vida cósmica. Estos seres, una parte de estos seres que ya tiene una concepción diferente del cosmos y de la interacción del planeta en el cosmos y en el sistema del que forma parte, una porción de estos seres están cambiando su circuito de energías. Están llevando a una hipofunción, a una función disminuida, menor, con una participación también menor y disminuida, por ende con una importancia menor en términos de participación e injerencia del sistema de chakras. El sistema de chakras, muchos de los que están en esta reunión saben que es el sistema que la humanidad recibe y adopta para interactuar con las leyes planetarias, porque las leyes planetarias durante un extenso ciclo se basaron en una posibilidad extrospectiva de exteriorización, quiere decir de un polo extrospectivo. Las leyes planetarias estaban enmarcadas en la superficie del planeta dentro de un polo de exteriorización extrospectivo, para que las personas pudieran interactuar con ese polo extrospectivo, con ese polo de exteriorización, recibieron un circuito de energías, los chakras. Sin ese circuito de energía no hubieran podido participar los seres de la vida planetaria, de las condiciones de la vida planetaria. Porque un circuito de energía siempre es el reflejo de la polaridad actuante en un planeta. Entonces,
cada ser, cada conciencia en el reino en el que estuviera participando a través de ese reino. En la vida planetaria recibió el ofrecimiento de manifestar su conciencia y su energía a través de un circuito determinado. En los seres humanos son estos chakras, estos 7 chakras que hoy prácticamente incluso aquellos que no se interesan de estas cuestiones conocen. Quiere decir, es un conocimiento que se masificó, el conocimiento propio del ciclo anterior. Y a medida, decíamos, que una cantidad de seres se tornaron receptivos de una nueva expresión polar que comenzó en 1988, empezaron también a recibir esta asistencia para adecuarse a la polaridad planetaria imperante, femenina, introspectiva, del modo más adecuado, con posibilidades más amplias, y este modo y estas posibilidades están representadas por el consciente derecho, que es un nuevo circuito de energías, más sintético, más efectivo para con las necesidades planetarias y de la humanidad, más estable que el sistema de chakras, que depende todavía, depende todavía, porque muchos seres, en la mayoría está activo, de esta relación de la conciencia con las fuerzas materiales. Mientras que el consciente derecho no tiene una dependencia tan grande, no se limita tanto su funcionamiento en ese sentido. El sistema de chakras es un sistema que está más relacionado a las fluctuancias de las leyes materiales, a la fluctuancia de la energía en el marco de las leyes etéricas y físicas, sobre todo, según los aspectos etéricos y físicos que se imponían en el ciclo anterior, que son muy diferentes a los aspectos etéricos y físicos que se están imponiendo en este momento, en el planeta Tierra. Entonces, este consciente derecho se va despertando en 2 grandes fases. Primero se despierta las etapas de la fase que necesita de la energía y de las leyes etérico-físicas o etéricas fundamentalmente, y luego de las leyes supraluminares, leyes que obedecen a las energías internas y que ya en muchos seres empiezan a ser un patrón vibratorio activo y estable en el espectro áurico de la conciencia. Quiere decir, para que un ser pueda despertar la segunda fase del consciente derecho, tiene que llegar a un nivel evolutivo, a una relación interna con las leyes planetarias y solares, mediante las iniciaciones que le permita llegar a desenvolver el consciente derecho en esa segunda fase, que es el despertar de los centros supraluminares. Quiere decir, ya no centros como los chakras o como los centros que forman parte de la primera fase del despertar del consciente derecho, que se da según las leyes etéricas del planeta. Esta segunda fase supraluminar responde a leyes internas y no ya estrictamente a leyes materiales o etéricas. En realidad se prepara en la 4ª y la 5ª, y de hecho después el despertar del segundo centro supraluminar, que es el de menor intensidad, se da en la 6ª iniciación, y el primer centro supraluminar, que es el de mayor intensidad, y el último en despertar, se da en la 7ª iniciación. Pero la preparación de ese proceso se da en la 4ª y la 5ª, la preparación, no el proceso en sí mismo. Porque para que puedan despertar los centros supraluminares, tienen que llegar a un grado de armonización y de funcionamiento estable entre sí los 3 centros del consciente derecho que forman parte de la primera fase del despertar y que despiertan en la tela etérica del cuerpo etérico físico, precisamente. Entonces sí, a partir de la 4ª y 5ª iniciación, que son procesos interiores, forman parte de la cesis de la conciencia en los niveles internos, empieza a prepararse el campo para que luego 6ª y 7ª iniciación despierten el segundo centro supraluminar primero y el primer centro supraluminar, que es el más potente, por último. Entonces, acá la pregunta es si tiene alguna relación el desarrollo del consciente derecho con la evolución mental. Nosotros en nuestra conciencia concreta, en nuestra conciencia etérico-física, tenemos vórtices de energía instalados que guardan una relación directa
con los centros del consciente derecho que están o potencialmente para desenvolverse o despertarse, o ya se están despertando en algún grado o están despiertos. El ejemplo que vamos a poner es este. El cuerpo mental tradicionalmente encontró siempre en el cerebro, en el vórtice energético del cerebro y en la tela etérica de las células cerebrales, el cuerpo mental siempre encontró una herramienta, una extensión para su actividad en la materia. Si bien el cuerpo mental no es etérico físico, el cerebro, que sí es etérico físico, como órgano sirve de base para que se extiendan actividades del cuerpo mental a la vida etérico-física. Lo mismo ocurrió y ocurre con el cuerpo emocional y el circuito energético del centro cardíaco. El cuerpo emocional encuentra en el centro cardíaco bases energéticas respecto a las leyes etérico-físicas también, que son afines para que el centro emocional, la conciencia emocional o el cuerpo emocional puedan operar también incluso con un registro en el campo etérico-físico. Lo mismo ocurre con el plexo cósmico, que está en esta zona del cuerpo. Permite que haya una relación de energías sutiles con el campo etérico-físico. Entonces, el plexo cósmico en relación al cuerpo etérico-físico, el centro emocional o el área energética correspondiente al centro cardíaco, tiene una relación o guarda una relación con el cuerpo emocional. Y lo mismo el área de la cabeza y ciertas regiones cerebrales guardan una relación con el cuerpo mental. Son herramientas de interacción, interactúan, son herramientas directas del campo de la energía mental. Cuando va despertando el consciente derecho, estos procesos que acabamos de relatar siguen vigentes, pero con una mayor amplitud y una mayor efectividad. Cuando despierta el primer centro del consciente derecho, que es la etapa donde los chakras van a comenzar gradualmente a ser llevados a una hipofunción, cuando despierta el primer centro del consciente derecho, que es el plexo cósmico, a esta altura debajo de la última costilla, cuando empieza a despertar, la relación directa de esas leyes energéticas, vibratorias, sutiles, en lo inmediato son para con el cuerpo físico. Quiere decir, el canal de energías que se abre desde los niveles internos repercute primero en las celdas etérico-físicas, preparando todo el proceso que a posterior se va a ir dando. Una vez que este proceso de preparación a través del plexo cósmico en relación a las leyes etérico-físicas está lo suficientemente instalado, empieza a ser estimulado el despertar del segundo centro del consciente derecho en el campo etérico, que es el cardíaco derecho, un vórtice de energía más o menos a esta altura, en el campo etérico. Cuando ese cardíaco derecho empieza a despertar y empieza realmente a ofrecer una actividad lo suficientemente estable, el cuerpo emocional encuentra en ese centro cardíaco derecho también una herramienta de participación, de expresión, no solo formando parte de un canal de energías desde los niveles internos hasta la conciencia material del individuo. Cuando decimos material, decimos leyes materiales mentales, leyes materiales emocionales y leyes materiales concretas. Esto hay que tenerlo presente. Ahí empieza a recibir una oportunidad diferente, una relación diferente, la conciencia del cuerpo emocional con la realidad energética que se está nutriendo en el ser de modo integral y su relación con el cuerpo físico, que termina siempre necesitando tener una herramienta de registro de los patrones emocionales. Porque la conciencia del individuo está siendo estimulada gradualmente para funcionar de un modo integral, de ir unificándose cada vez más. Cuando esto está lo suficientemente estabilizado, comienza el tercer despertar de esta fase primaria del consciente derecho, que es el cerebral derecho. Cuando este cerebral derecho va avanzando, cuando este cerebral derecho comienza su funcionamiento
y avanza en ese funcionamiento, empieza a ser una extensión de la conciencia interna del hombre que ya está dominando las leyes mentales planetarias en un rango y amplitud que hasta ese momento le eran desconocidas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una coincidencia entre el despertar de los centros del consciente derecho y las iniciaciones en términos internos. Entonces, cuando un ser está despertando este cerebral derecho, este tercer centro del consciente derecho, es porque él, en términos interiores, está consumando la tercera iniciación, que básicamente garantiza esa conciencia el dominio de las leyes mentales planetarias, ya no individuales, sino el dominio de las leyes mentales planetarias desde las experiencias iniciáticas que son individuales, pero una correlación directa al marco general de las leyes mentales planetarias. Entonces, en ese momento, cuando el consciente derecho, en términos del cerebral derecho, empieza su actividad, automáticamente el cuerpo mental del individuo encuentra un nexo estable, profundo, para interactuar con las leyes mentales en el campo material concreto del planeta, al mismo tiempo que se le ofrece un canal de energías como nunca el cuerpo mental tuvo para él. Cuando el ser es iniciado, en términos de la tercera iniciación, y el voltaje de la energía mental llega a un grado determinado y determinante, automáticamente el canal de conexión del cuerpo mental con la realidad concreta del individuo tiene que sufrir una transformación. El cerebral derecho está revelando esa transformación. El cerebral derecho está revelando que el canal de energías que antes tenía un grado, un voltaje y una condición se modificó, se transformó. En términos internos, se transmutó. ¿Por qué? Porque ese canal cambió su patrón vibratorio para poder interactuar en términos energéticos con voltajes diferentes. En ese sentido, es que en algunas de las líneas de conocimiento cósmico de las últimas décadas se hablaba de que los seres tenían la mente transmutada, de que los seres eran transmutados mentalmente. Los transmutados, la gran mente transmutada o la mente transmutada de aquellas épocas donde algunos seres comenzaban a ser informados respecto a la actividad que la jerarquía Saruma estaba desenvolviendo aquí en el Valle de Erx, llevando gente, las primeras informaciones de aquellas épocas. Bueno, hablaba de los seres que estaban ya viviendo la mente transmutada. Entonces, cuando despierta el consciente derecho en su fase de cerebral derecho, ahí tenemos una síntesis, tenemos una herramienta de síntesis y de una posibilidad de voltaje más estable y profundo en la relación de la conciencia interna, el cuerpo mental del que se sirve y el cuerpo mental entablando un vínculo con las leyes, entre las leyes mentales para con las leyes materiales. También decía, cuando funciona el consciente derecho, ¿podemos dejar de ser tan emocionales o tan mentales? ¿Qué pasa entonces con el ser? A medida que el consciente derecho va siendo una herramienta de relación de la conciencia con las leyes solares, con las leyes cósmicas, el ser deja de estar preso del funcionamiento general, emocional y mental de la humanidad, quiere decir del funcionamiento psíquico de la humanidad. La humanidad está presa en este momento del funcionamiento psíquico. Entonces, cuando el consciente derecho empieza a desenvolverse, cuando este proceso iniciático va avanzando, el ser gradualmente deja de estar identificado con los juegos de fuerza de la materia, correspondan o no a leyes mentales, emocionales o físicas. Él deja de estar identificado con eso y pasa a ser estimulado de un modo directo y a recibir, a aceptar y a poner en práctica esos estímulos de un modo muy diferente. Entonces, cuando el consciente derecho está operando, el ser ya no compra el producto de la vida material como antes. Él no se compra esto que la vida material está vendiéndole a la mayoría en este planeta. Tiene una relación diferente de la conciencia con lo que implica la vida en la materia, con lo que implica la vida en el plano tridimensional. Entiende el funcionamiento en el plano tridimensional de un modo diferente.
Generalmente hay coincidencias. A partir de la segunda y tercera etapa del desenvolvimiento del consciente derecho, el ser ya está suficientemente receptivo para recibir un código genético nuevo. Si por algún motivo no fuera así, sería porque algunas resistencias de la personalidad están demorando eso. También preguntaban por qué son más frecuentes los movimientos que fusionan elementos religiosos con toda la información New Age. ¿Cuáles los pros y cuáles los contras de esto que ocurre? Es más frecuente estos movimientos, y de esto también hablamos muchas veces, porque los seres no podemos cortar cuando es necesario con elementos o herramientas que nos han brindado un gran servicio. Las doctrinas brindaron un gran servicio a la humanidad, porque permitieron a la humanidad poder encontrar o tener parámetros que definieran para la conciencia aspectos subjetivos de la realidad, que sin esos parámetros se hacía muy difícil. Entonces las doctrinas fueron siempre herramientas de expresión y de asistencia arquetípica. El problema es cuando en una etapa donde las doctrinas tienen que empezar a ceder espacio a otras experiencias de la conciencia en búsqueda de la verdad, en búsqueda de comunión de la verdad, las doctrinas quedan ahí como adheridas, quedan ahí como cristalizadas. Como la humanidad no mostró la suficiente flexibilidad, existe esto hoy, que un nuevo conocimiento que no necesita ni depende de doctrinas, termine fusionado con doctrinas. Estos movimientos sirven de algún modo para ir conteniendo seres que no tienen la capacidad de desapego y que todavía tienen temores y que todavía buscan seguridades a partir de determinado tipo de posesión o almacenamiento o identificación con cuestiones. Mientras la humanidad no tenga la capacidad de percibir cuándo terminó el rol de un elemento y limpiamente soltarlo, renunciar a él, desapegarse e ir al encuentro de lo otro, van a seguir ocurriendo estos movimientos sincréticos. Si uno mira cómo funcionan a veces estos movimientos sincréticos, las fisuras que tienen son enormes. Pero así todo no es conveniente, nunca es conveniente, hacer que tambaleen estos movimientos, ni quienes adhieren a estos movimientos. Porque un ser se toma de lo que puede para seguir caminando. A veces hay millones de seres que coinciden en su falencia, en su carencia respecto a cómo seguir caminando, en cómo emprender lo nuevo en una etapa de transición como esta que el planeta vive. Entonces es muy importante no alterar, no interferir, no agredir, no poner a prueba, no intentar que estas personas comprendan particularmente lo que tal vez otros ya están comprendiendo. Es muy importante preservar estos elementos y que se disuelvan según la voluntad de la conciencia planetaria, que se disuelvan según la voluntad de la jerarquía, que se disuelvan según la acción de las leyes planetarias en relación a las leyes cósmicas. Pero no es un trabajo que los seres que van teniendo la posibilidad de comprender de un modo más profundo lo que está ocurriendo en el planeta y la humanidad, no es un trabajo para esos seres. Es un trabajo para las leyes, es un trabajo para la vida interna. Entonces, jamás decirle, ¿cómo vas a creer en eso y en esto? ¿Cómo vas a estar metido en semejante cosa? Es un tema que no hay que interferir, no hay que meterse en absoluto. Si cualquiera de nosotros estuviera necesitando de un soporte transitoriamente y nos lo quitaran, seríamos gravemente interferidos. Así ese soporte lo estuviéramos necesitando por una decisión equivocada o por la inadecuada forma de sobrellevar la existencia. No importa cuál es la responsabilidad que tenemos y que hace que tengamos que utilizar ese soporte. El tema es que el soporte está cumpliendo con esa función de soporte. Entonces, si el ser se puede transformar, soltará el soporte. Si el ser puede abrirse a otra realidad,
el soporte va a diluirse, va a dejar de ser un soporte. Entonces hay que ser muy cuidadosos, esto lo dijimos muchas veces. Jamás alterar aquello que sirve de soporte o de sustento a quien todavía sin eso cree que no puede o siente que no puede. Estas dos preguntas tienen una relación directa. ¿Cuántos tipos de contacto hay con los seres superiores? ¿De qué dependen esas posibilidades? Y esta que muchas veces de distintos modos también aparece en la mesa, cómo es aconsejable prepararse para los contactos con los hermanos mayores del cosmos. En cuanto a cuánto tipo de contacto hay, uno, en realidad. Si vamos a verlo objetivamente, hay un solo tipo de contacto con la jerarquía o con los seres superiores del cosmos o con los hermanos mayores o como cada quien le quiera llamar. Porque el contacto, si no es interno, no es nada. Y no hay forma de que un verdadero contacto no sea interno. Un contacto acontece siempre en la partícula interna de cada uno de nosotros. En la contraparte interna de nuestra vida es donde vivimos el contacto. Nuestra conciencia interior, nuestra conciencia interna, los núcleos que componen nuestra conciencia interna son el campo de contacto. Si no está ocurriendo ahí, todo aquello que pareciera un contacto no lo es. Así aparezcan luces, así se sientan vibraciones, energías, así el ser sienta que es llevado a Sirius o Andrómeda, donde sea. Todo eso puede ser una ilusión, una fantasía o un proceso intermedio, astral. Un verdadero contacto es un vínculo que se establece con la jerarquía en los niveles internos, con las conciencias que están liberadas ya de este juego de fuerzas de la materia, con los seres liberados del cosmos. Eso acontece en los niveles internos. Después, si es necesario, a partir de que ese vínculo interior se estableció, si es necesario, puede darse como un anexo, como algo accesorio, una expresión en otros niveles de nuestra conciencia. Primero el ser contacta internamente y si es necesario puede tener el contacto dado de modo externo. Puede tener un contacto en términos de leyes espaciales y temporales, de mayor o menor cercanía por mayor o menor tiempo, con una luz, con una forma, con una percepción determinada. Pero primero eso está sostenido todos los niveles internos. Cuando se da ese vínculo interior, eso es verdadero contacto. Entonces, si la conciencia interior considera, habilita ese contacto bajo aspectos de otras leyes, lo habilita para otros núcleos de nuestra conciencia, que puede ser la conciencia tridimensional. Entonces, la conciencia interna considera que nuestra conciencia externa tridimensional necesita tener algún grado de participación consciente en lo que está ocurriendo. Entonces, la propia conciencia interna y en ese momento la jerarquía con la que están en contacto, con la cual el ser está en contacto, habilitan esa posibilidad. Porque no solo es la conciencia interna del individuo, la conciencia interna del individuo en comunión con una percepción que tiene que ver con la voluntad única del cosmos. Nuestra conciencia interna y la jerarquía con la que estamos en contacto en ese momento internamente tiene que estar sintonizando que esa voluntad única del cosmos requiere que esto esté ocurriendo en este plano. Entonces nunca es unilateral, nunca es caprichoso, nunca es una cuestión que tiene que ver con la voluntad humana, ni siquiera con la voluntad interior humana. Si bien la voluntad interna determina dentro de esa ceremonia la habilitación para que nosotros en este plano vivamos el contacto conscientemente, tanto la jerarquía con la que estamos en contacto y la propia voluntad interna están en sintonía con la voluntad única, que es la que habilita desde ese centro único de voluntad que esto esté ocurriendo como tenga que ocurrir en este plano. Puede ser que se dé a distancia, que esté más cerca, más lejos, que tenga formato de nave, material concreto, metálico, que parezca una luz, que esté mucho tiempo, que esté poco tiempo, que sean muchos, que sea una, que... Eso no importa, eso son cosas accesorias.
Lo importante es si todo eso que estamos registrando no proviene de los niveles intermedios de la vida planetaria, quiere decir que no provenga de las fuerzas astrales, que no sea un engaño a los sentidos y que realmente provenga y esté sostenido desde los niveles interiores de la vida. Entonces, todo eso que ocurre aquí, cuando ocurre y es genuino, primero ocurre en los niveles internos. Y muchas veces dijimos, eso ocurre de este modo porque estamos en tal nivel, en tal caudal, con tanta intensidad se da la fractura entre lo interno y lo externo, que nos tienen que llevar a esta posibilidad de ver una luz en el cielo para que nosotros podamos ir flexibilizando las estructuras de la conciencia material, acercándolas a esta estructura de la conciencia interna que es absolutamente permeable, flexible y que se adapta a las necesidades de las leyes solares que en el planeta están despertando. Entonces, todo contacto tiene que ser interior y los contactos externos son genuinos si primero ocurren y están siendo habilitados en los niveles internos. Bueno, ¿de qué dependen esas posibilidades? De la necesidad evolutiva del individuo o del grupo del cual el individuo forma parte. Si el individuo tiene una necesidad evolutiva y esa necesidad evolutiva desde su propia conciencia interna está manifestando que ese contacto tiene que acontecer porque el beneficio evolutivo es necesario, entonces acontece. Tiene que haber realmente una necesidad evolutiva, ninguna otra cosa lo justifica. Sea una persona o sea un grupo, cuando tienen un contacto consciente y de cierto grado o nivel, es por una necesidad evolutiva. Hay grupos que son entrenados por eso y de ese modo. Hay individuos que son entrenados de ese modo. Y siempre ese entrenamiento se justifica por necesidades evolutivas. También mucho más amplias, cuando decimos un individuo, un grupo, necesidades evolutivas que involucran al planeta todo. No es egoísta esa necesidad. Cuando un ser ya genuinamente está viviendo un contacto, cuando está en contacto con la jerarquía, es para beneficio universal. En lo inmediato, él es el destinatario de ese estímulo. Ese estímulo lo toca, lo permea, le ofrece transformación. Si el ser se transforma, entonces ese estímulo se sigue irradiando. Pero el proceso es amplio y universal. ¿Y cómo es aconsejable prepararse para los contactos con los hermanos mayores del cosmos? Lo principal es romper en la medida que cada uno pudiera el hipnotismo que la materia ofrece a la conciencia humana. Cuanto más identificados estamos con las fuerzas materiales, más lejos estamos de esta vivencia de las leyes internas, porque un contacto es una vivencia de una ley interna. Decíamos que nos habilita la propia conciencia interna para vivir un contacto. Entonces, si es la propia conciencia interna que nos habilita para vivir un contacto, para ser lúcidos, conscientes de lo que está ocurriendo, entonces es una experiencia interior un contacto. Es una vivencia de un aspecto de las leyes internas. Si un ser está identificado exclusivamente con las leyes materiales, entonces él no puede entrar en sintonía con aspectos de las leyes internas. Si no puede entrar en sintonía con aspectos de las leyes internas, no puede tener realmente posibilidad ninguna de poder ser estimulado y llevado a participar de aspectos que son exclusivamente propios de las leyes internas. Entonces el ser tiene que haber llegado a un grado lo suficientemente efectivo de ruptura de ese hipnotismo, de ese compromiso, de esa identificación, de esa complicidad con la inestabilidad de las leyes materiales del planeta, con la inestabilidad de la capa psíquica del planeta, con la inestabilidad de los movimientos concretos de la vida planetaria, que son muchos y todos los conocemos, no vamos a empezar a enumerar esto. Hasta que el ser no rompe esa identificación, esa dependencia, entonces no puede pasar esto otro. Ahora, si el ser en la vida material está atento hacia la vida interna, está disponible para con la vida interna, está entregado a la vida interna, su aspiración y su vocación son interiores y genuinos, si él está buscando siempre en la materia el equilibrio,
si está atento para no ser superfluo, si está atento para simplificar su vida y la vida del planeta, para ofrecer mayor economía, síntesis y equilibrio a la vida planetaria, entonces la posibilidad de que viva un contacto de esa naturaleza está ampliamente dada. No se sabe si lo va a vivir, porque un ser debería siempre estar en disposición para con la vida interna, no especulando para que eso derive en un contacto. El ser debería tener esa condición lo suficientemente instalada en él, de no estar especulando, porque si no, por más que sea una especulación con una derivación supuestamente superior, por ser especulación no deja de ser identificación material, aunque esa identificación material sea como para entrar en contacto con lo superior supuestamente. Es muy importante romper la dependencia compulsiva con las leyes materiales, que ya los movimientos de desajuste generales de la humanidad y de la capa psíquica en términos emocionales y mentales no encuentren en nosotros marionetas, no encuentren en nosotros títeres, quiere decir herramientas para poder volcarse y seguir interfiriendo la vida planetaria que tiene que transformarse, que tiene que cambiar. De todos modos, tener en cuenta que la preparación que acabamos de decir es para todo lo que tiene que ver con las leyes interiores, no para el contacto interno. Porque nadie se tiene que preparar para el contacto interno. Un ser tiene que prepararse para la vida única. Tiene que prepararse para estar disponible para el todo. Y que sea el todo y la vida única la que designe qué va a ocurrir a partir de ese momento. Quiere decir, disponibilidad en la medida que cada uno pueda, disponibilidad absoluta, la mayor disponibilidad y entrega. Pero no para el contacto, para lo que la vida única quiera. Y entre esas cosas puede estar el contacto. Acá también se habla de contacto, dice, ¿cómo podemos estar en contacto con los seres intraterrenos y con los extraterrestres si a pesar de tener otro código genético, los seres humanos vamos a estar revestidos por cuerpos materiales que nos hacen muy rígidos? Según informaciones de la jerarquía, la humanidad que va a estar presente luego de la purificación planetaria instalada en la superficie del planeta, va a tener un código genético diferente al actual, GNA. Y este ADN ya va a ser historia. Actualmente algunos seres están recibiendo este GNA, este código genético nuevo. Gradualmente la humanidad se va adaptando, va recibiendo a partir de ciertos individuos esta posibilidad de empezar a aproximar su conciencia y la energía del nuevo código genético. Entonces la persona dice acá, a pesar de tener un nuevo código genético, los seres humanos de la superficie planetaria, ¿cómo van a estar en contacto con las jerarquías si van a estar revestidos de cuerpos rígidos o de materia que nos torna rígidos? La diferencia es que los cuerpos que van a revestir a los seres que habiten el planeta después de la purificación son cuerpos que están bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclos, no cuerpos que están bajo ley de karma. Y no son cuerpos que están animalizados, sino cuerpos que van a responder a las leyes planetarias de un modo estable. Los cuerpos que revistan a la humanidad en el futuro ciclo planetario, después de que la purificación haya concluido, son cuerpos que van a estar respondiendo a las leyes, no van a estar en reacción ante las leyes, van a estar con respuesta ante las leyes. Son cuerpos que van a responder a las necesidades planetarias, cuerpos que no van a tener identificaciones innecesarias con nada, cuerpos que van a estar en sintonía lo suficientemente estable, en adhesión lo suficientemente estable, en alineación estable con las propias leyes internas de la conciencia de la humanidad y del planeta. Ahí no hay ningún tipo de contraposición. Por más que los seres de condición superior no se revistan con trajes como nosotros todavía lo hacemos y la humanidad futura todavía va a necesitar hacerlo, la relación va a ser de conciencia. Y los seres humanos no van a estar limitados porque los sentidos materiales solamente van a tener una capacidad de registrar lo que está bajo las leyes materiales.
los sentidos de la humanidad, que incluso no van a ser 5 como ahora, sino más sentidos, sentidos que desconocemos también. Los sentidos de los seres humanos van a estar tan sutilizados que van a percibir, cuando es necesario, aspectos de las leyes etérico-físicas, aspectos de las leyes astrales y aspectos de las leyes mentales. Van a ser registrados espontáneamente, sin esfuerzo, cuando es necesario. Del mismo modo que ahora, si pasara por acá un caballo, ninguno va a hacer un esfuerzo para verlo, va a haber un caballo que pasa, ¿no es cierto? No hizo nada para eso, no hay ningún mérito que pase por acá un caballo y uno lo vea. Va a ocurrir lo mismo. Cuando es necesario, los individuos o los grupos de individuos o la humanidad en su conjunto van a percibir, van a registrar, van a instalar en su conciencia de un modo espontáneo, preciso, sin dudas, sin ambivalencias, sin discusiones, sin vi esto, vi lo otro, será que lo vi, será que no lo vi, todo eso no va a existir, porque todo eso es un proceso relacionado a la conciencia cuando está bajo ley de karma. Y la superficie del planeta está saliendo de ley de karma. Entonces nuestra relación con las jerarquías a futuro va a ser lúcida, cristalina, estable, armónica, equilibrada. No va a haber fenomenología, no va a haber sensacionalismo. Nadie va a decir, ahí viene la jerarquía, eso no va a existir. Uy, vi una nave, eso no va a existir. Porque la conciencia va a estar en la síntesis de la realidad. Hoy la conciencia no está viviendo la síntesis de la realidad. La conciencia mayormente está identificada con aspectos que no están relacionados a la síntesis de la realidad. ¿Qué es la síntesis de la realidad? La verdad. La conciencia va a estar cara a cara a la verdad. La síntesis de la realidad quiere decir la verdad de la esencia, y la esencia de la verdad va a ser la moneda corriente de la humanidad. En el grado que le corresponda, no absoluto, porque el absoluto no existe ni siquiera para la jerarquía. Entonces vamos a tener una posibilidad de estar ligados a todo aquello que le competa a la humanidad por su grado evolutivo, por necesidades evolutivas, de un modo equilibrado y ajeno a toda esta ilusión, a esta ambición espiritual, a esta distorsión con que hoy observamos e interactuamos con todo. ¿Se entiende? Acá nos cuentan un sueño. Soñé que me encontraba con usted en una reunión de mantras. Usted mantraba y en el sueño yo notaba cómo todo cambiaba su vibración en cada nuevo mantra. En el sueño le digo, en un determinado momento, eso que pasaba. Y usted me contestó, te están instruyendo para que puedas reconocer. Y la persona pregunta, ¿es posible que fuera para reconocer a las jerarquías y a los seres lo que significaba su contestación? Nosotros lo que percibimos es que esta contestación está relacionada a un entrenamiento, al entrenamiento que todos estamos recibiendo como oportunidad en estos tiempos de reconocer patrones vibratorios. Cuando la persona dice que con cada mantra iba cambiando la vibración y ella reconocía ese cambio vibratorio, es claro que el entrenamiento estaba relacionado al reconocimiento de esos cambios vibratorios, porque es claro lo que está colocando ahí. Esa contestación que te están preparando para reconocer es una frase que está relacionada directamente al entrenamiento que a todos nosotros se nos está ofreciendo hoy de percibir y reconocer patrones vibratorios, energías. Esta es una etapa fundamental en ese sentido. De esto también hablamos muchas veces. Porque quienes hoy no estén abiertos a esa preparación, quienes hoy no entiendan la importancia de reconocer vibraciones, condiciones vibratorias, condiciones energéticas, cualidades vibratorias, cualidades energéticas, entonces, a medida que avance la transición, quien no esté abierto a este entrenamiento va a estar en problemas cada vez más seguido. Porque todo lo que ofrezca la forma, todo lo que ofrezca el formato, todo lo que ofrezcan las apariencias, todo lo que parezca ser cada vez va a ser menos lo que parece. Y lo único que va a garantizar a cada uno de nosotros reconocer la realidad,
o qué encierra la realidad, es que tengamos la posibilidad de reconocer qué energía está presente en eso. Porque van a venir elementos que aparentemente se van a presentar a la conciencia de un mismo modo, y uno va a ser blanco y otro negro. Uno va a ser positivo, el otro negativo. Uno va a ser elevado, el otro va a estar ligado a las fuerzas bajas de este planeta. Si no somos capaces de estar abiertos al reconocimiento de energías y renunciar a esta compulsión por creer que mirando las cosas en su formato podemos definirlas y entenderlas, si no estamos en alguna medida sanamente desilusionados de las apariencias y buscamos la energía presente y real en cada elemento, entonces vamos a estar en problemas a medida que avance la transición. Es muy importante esto. Entonces todos de algún modo estamos siendo preparados. Esta persona en un sueño, otros momento a momento. En realidad, continuamente la energía nos da esa posibilidad. Siempre todo lo que está aconteciendo está dándonos esa posibilidad. Nos está diciendo, ¿usted reconoce qué hay detrás de esta situación? ¿Usted reconoce por qué esta situación tiene este carácter? ¿Por qué esto está ocurriendo de este modo? ¿Qué energía está detrás de todo esto? ¿Qué se le está proponiendo como valioso aprendizaje? ¿Usted está entendiendo eso? Entonces es fundamental que nosotros, por lo menos si todavía no entendemos o no abarcamos esa posibilidad de comprender de un modo más profundo la energía o la vibración que tiene algo, por lo menos estemos en una condición de renunciar a la dependencia exclusiva de las apariencias para reconocer esto. Cuando cada uno de nosotros esté abierto y consciente en la renuncia de las apariencias para definir algo, entonces ahí estamos ante el umbral de que este entrenamiento pase a ser efectivo. Insistimos, a medida que esta transición planetaria avance, cada vez va a ser más engañoso todo, absolutamente todo. Cuando usted está de gira, se pasan videos suyos de algún estudio de los sábados, o puede ser de otro lugar también. Opera igual la energía. Existen cosas en contra o a favor cuando lo que está ocurriendo es una repetición de algo ya ocurrido. La energía puede considerarse actualizada en una grabación o pierde algún grado de efectividad. Cuando, por algún motivo, que no es una elección personal, sino porque la necesidad lo impone, tenemos que entrar en contacto con un elemento que está ofreciendo un hecho ya acontecido, que puede ser un hecho registrado por video, por audio o por una combinación de ambos. Lo mismo pasa con un libro, porque al momento de escribir, en el momento mismo en que un escritor puso una letra, ya es pasado. No hace falta que sea un video, no hace falta que sea una grabación. Todo aquello que estamos continuamente ejerciendo como conciencias, automáticamente acaba de ocurrir. Si un elemento, un acto, un pensamiento están fundamentados internamente, la capacidad de sostener la energía es diferente a cuando no tienen el fundamento interno. La energía conoce de qué modo ella alimenta un pensamiento o cualquier otro elemento o una imagen o un sonido por el tiempo o por el ciclo que la energía considere necesario. A nosotros cuando se nos pasó, hace años, hace muchos años, la información de grabar estas charlas, a veces de filmarlas, de distribuirlas, esa información estaba relacionada a una necesidad del planeta y de la humanidad. No tenía que ver en realidad con una ambición nuestra. Entre nosotros, si nos dieran a elegir entre seguir dando estas charlas y no darlas nunca más, no las daríamos nunca más. Y esto es genuino, es absolutamente genuino. Si alguien nos preguntara, diríamos, qué bueno sería hacer un silencio genuino, profundo, y que cada ser pueda recabar de su propia vertiente interna todas estas cuestiones. Y
realmente reconocemos que es una falla de la personalidad. Nosotros tendríamos que estar neutros en ese sentido. Intentamos estarlo. Pero si nos dijeran, bueno, realmente la energía dice, ¿querés darla o no querés darla? Lo que hagas está bien, no las doy más. Efectivamente no las daría más. Y si las seguimos dando es bajo ley de obediencia y bajo ley de necesidad, porque el estímulo sigue vigente con otras características, pero vigente como aquella primera vez que se nos estimuló a dar las charlas. Es más, alguno que participó del grupo en sus inicios sabrá que hasta que no recibimos información interna y habilitación interna no queríamos dar charlas. Y pasó un tiempo, y pasó un ciclo, hasta que la indicación interna fue, ahora usted vaya y dé charlas. Y se nos mostró el formato, cómo tenían que ser, cuál era la colaboración que esas charlas iban a tener en términos generales. Entonces, cuando estas charlas terminaron grabadas o filmadas, se grabaron y se filmaron bajo esa habilitación que la energía hacía. Entonces la energía está ahí sosteniendo. Si bajo ley de necesidad, alguien que guarda internamente una correspondencia con esas charlas, pone una grabación o pone un video, ahí está haciendo un trabajo interno, porque su conciencia interna está utilizando esa herramienta para pasar la información. Una información que el propio interno tiene para ese ser, no que el video tiene para ese ser. El video o el CD o el DVD o el MP3 lo que tienen es una capacidad de adherir a la voluntad interna del individuo y servir como herramienta a la voluntad interna bajo los aspectos que las leyes materiales ofrecen para colocar en el consciente de ese individuo la charla. Si el ser está ante esa grabación o ante ese video sin respaldo interno, no le sirve de nada. Eso sí que es inútil. Ahora, si el ser tiene o guarda una relación interna con la energía del video o de la grabación, eso sí es útil para él. Porque su conciencia interna lo encontró receptivo y lo puso a escuchar ese video o esa grabación. Como su conciencia interna lo encontró receptivo y lo puso en una charla acá o en cualquier otro lado que fuéramos a dar la charla. Entonces tiene que haber una verdadera correspondencia interior. Si está esa correspondencia interna, y esto lo sabemos porque hay gente que nos lo comentó, hay gente que dijo, yo tal número de cassette lo escuché 30 veces, y yo no sé ni qué dice el cassette adentro, realmente no sé qué dice ese número de cassette, la persona tenía clarísimo, porque usted decía, realmente nosotros no tenemos idea, porque una vez que decimos esto y pasa a toda la parte de producción y grabado, nunca más escuchamos lo que dice eso. Nunca más. No, porque simplemente no hay un estímulo para hacerlo. No tenemos ese estímulo. Entonces, hay personas que necesitarán 30 veces eso. Habrá otras que no lo necesitarán nunca. Y es tan válido lo uno como lo otro. Pero, yendo al eje de la pregunta, si un material de algo acontecido sirve, sí, si los fundamentos internos y las leyes lo están sosteniendo. Un material puede dejar de tener fundamento interno cuando el ciclo donde brindaba un servicio se extingue, se agota. Si parte de ese material o todo ese material llegan a estar fuera de las necesidades del ciclo donde fue el estímulo que se llega a configurar como tal, el material va a perder su validez. Entonces, la gente va a escuchar el material, no va a tener sentido escucharlo. Y ahí habrá que estar abierto a otras posibilidades. Puede ser que parte de ese material empiece a extinguirse, porque la transición avanza, y la transición está compuesta de ciclos, y a su vez esos ciclos están compuestos de etapas. Y nuestra conciencia no tiene autoridad para saber qué es lo que la energía desactiva o activa, sostiene más o menos por plazos también más o menos extensos. No lo sabemos. Confiamos que si algo de lo que está grabado se desactualiza, posiblemente la energía no se encuentre lo suficientemente receptivos a quienes estamos encargados de todo eso, a unos de dar la charla, al otro de editarla, como para que recibamos la señal de que algo está desactualizado, de que algo está desactivado y entonces con gratitud sacarlo de circulación. E incluso, esto surge ahora,
si un material que está ahí está repartido por muchos lugares, también no dudaríamos en poner en alguna de nuestras publicaciones que tal material está dado de baja internamente, que le sugerimos a las personas no hacerlo circular más. Lo importante es estar atento para ver si la energía está presente o no en un elemento. Volvemos al entrenamiento que el sueño proponía. Si estoy ante un elemento y no tengo la capacidad de percibir si esa energía es para mí, si esa energía está actualizada para mí, si guardo una relación interna con esa energía, entonces estoy en problemas. Para algunas personas que están viendo esos videos que colocamos acá, cuando nosotros estamos de gira, para algunas personas podrá ser tal vez óptimo, para otras no tanto y para otras nada, vaya a saber. Lo mismo esta charla, que una persona esté ahí sentada, no significa que la charla vaya a tener la misma efectividad para ella que para otros, ni que represente en términos de energía lo mismo para ella que para otros. Es muy difícil generar, desde los niveles internos incluso, para una humanidad tan inestable y con tanta rigidez en el plano mental, emocional, elementos que de modo unificado y homologado puedan servir a la conciencia. Cuando nosotros damos estas charlas tratamos de estar atentos para ver qué pregunta la energía dice, eso no lo toque. No es que la energía diga eso no lo toque, estamos tratando de traducir a veces algo que no se puede traducir. Simplemente la comprensión espontánea de que eso no tiene que ser tocado. Muchas preguntas, inmediatamente las estamos leyendo y estamos recibiendo el estímulo, eso déjelo ahí, no lo toque. Y lo ponemos ahí, no lo tocamos. Y otras preguntas claramente uno percibe en el momento que van a ser tratadas. Y desde la personalidad, más de una vez, si uno entrara en conflicto, diría, yo quiero contestar esta que no voy a poder contestar, pues está buena esta pregunta. Pero seriamente lo decimos. Algunas veces se nos propone internamente estímulo para dar tratamiento a consultas que las hemos contestado muchísimas veces de distintas formas y tal vez tenemos una consulta que estamos percibiendo que no va a recibir tratamiento posiblemente y que estaría bueno porque está planteando algo de un modo en particular. Entonces, a nosotros al momento de dar tratamiento nos compete estar atentos, a quienes atienden las respuestas también, y al momento de estar ante una grabación, si no es un vivo, una grabación, nos corresponde lo mismo, saber si esa energía todavía tiene algo que hacer en nuestra conciencia. Cuando, por algún motivo, desde los niveles internos, un elemento que es la reiteración de algo es puesto de vuelta ahí, ese elemento tiene una condición simbólica que aunque no esté reconocida por el destinatario, está operando como tal. Entonces, algunos seres que están ante una grabación o un video que es puesto cuando nosotros no estamos, puede ser que estén puestos ante eso, del mismo modo que cuando uno pone un clavo en una tabla y le pega un martillazo, no terminó de entrar y le tiene que dar 5 martillazos más para que entre. La energía sabe por qué reitera, la energía sabe por qué necesita machacar sobre algo. Y si el ser, al momento de estar ante algo que ya escuchó, está flexible, la energía lo puede renovar. ¿Por qué? Porque lo único que es igual de ese video es la parte material concreta del video, no la parte vibratoria del video. Las mismas palabras y las mismas imágenes reiteradas pueden, desde los niveles internos, modificarse vibratoriamente si la necesidad lo impone. Eso es lo importante, que inicialmente hubiera tenido respaldo interno, que hubiera una relación interior. Entonces, si hubo una relación interior de inicio con ese material, al estar sostenido vibratoriamente, puede ofrecer esa energía las veces que sea necesario, bajo ley de necesidad, o incluso potencializar su energía, cosa que desde el consciente izquierdo y la mente racional es muy loco, porque alguien dice, lo que está grabado ya está grabado, pero eso es para las leyes materiales concretas. Un elemento concreto puede variar su patrón vibratorio si desde los niveles internos las conciencias, las energías, las jerarquías y las leyes correspondientes
habilitan esa transformación vibratoria. Siempre que uno esté ante una situación de reiteración, tiene que encontrarle esta condición simbólica de la renovación. Los símbolos genuinos renuevan su energía cada vez que viene a nuestro encuentro. Es una apariencia siempre, pero puede ser una apariencia que esté respondiendo a leyes internas o esté respondiendo a leyes materiales. Entonces, en ocasiones, una reiteración, cuando no está respondiendo a leyes internas, puede estar respondiendo, por ejemplo, a la inercia. Entonces, puede estar respondiendo a la inercia, puede estar respondiendo a la especulación, puede estar respondiendo a una gran cantidad de variables, de fuerzas que son propias de las experiencias kármicas y materiales. Pero también una reiteración puede responder a necesidades interiores. Entonces, al momento de reiterarse, la energía es renovadora. Quiere decir, un símbolo cualquiera que viene a nuestro encuentro, y viene a nuestro encuentro, viene a nuestro encuentro, cada vez que es ofrecido por las leyes internas, la energía presente en ese símbolo está renovada, incluso a veces potencializada en un grado inmenso, porque hay elementos que tienen esta condición altamente simbólica, esta condición altamente estimulante, esta condición podríamos llamar altamente condicionante para la conciencia. ¿Por qué? Porque ofrece condiciones particulares, no condicionante en el sentido negativo de la palabra. Entonces hay elementos de condición simbólica que cada vez que vienen a nuestro encuentro, traídos por la energía, nos ofrecen un voltaje mayor cada vez. Porque ese ser, destinatario de la energía del símbolo, no puede estar de entrada en contacto con semejante voltaje. Entonces el símbolo que hace se presenta con una cierta periodicidad, se presenta cada tanto ese ser y le va ofreciendo una energía renovada y superlativa que permite que el ser se adapte a ese patrón vibratorio. Y sobre la adaptación de cada uno de esos encuentros simbólicos, él va a tener la posibilidad de recibir voltajes mayores en la vez subsiguiente. Lo que ocurre en términos de energía, cada vez que nos encontramos con un elemento que está convalidado y sostenido internamente, para nosotros es inimaginable, incomprensible realmente. Porque la conciencia externa no tiene la capacidad de poder determinar, dirimir cuál es el alcance de eso. Por eso tenemos que estar abiertos. Si por algún motivo, insistimos, la vida nos puso ahí a ver un video de algo que se grabó en diciembre, lo que tenemos que aprender a estar es estables, lo más relajados posibles, armónicos, equilibrados en la medida que se pueda y abiertos, para que la energía que posiblemente no terminó de operar en nosotros o de poder concretar cierto ofrecimiento nos encuentre más disponible para que aquello que tuviera que ocurrir, si tuviera que ocurrir, sea del mejor modo. En cada momento, continuamente, la vida, todo lo que va colocando para nosotros, momento a momento, no tiene ningún tipo de exhibición simbólica. Quiere decir, todo lo que la vida coloca para nosotros, momento a momento, es un símbolo. El problema es cuando el ser desequilibrado se obsesiona con la revelación de lo que momento a momento entiende como símbolos o conjuntos de condiciones simbólicas. Entonces, el ser no tiene que estar obsesionado diciendo todo es un símbolo. A ver, ¿qué me quiere decir que esta señora esté ahí sentada y no en el medio? ¿Qué me quiere decir que aquel tenga los auriculares? ¿Qué me quiere decir que haya 4 luces? Si el ser entra en eso, entra en un juego de fuerza. Entonces se lo fagocita la energía. Entonces lo simbólico le pasa desapercibido y él se obsesiona con lo aparente. Porque cuando hay desequilibrio psíquico, el ser se aparta del reconocimiento y la interacción simbólica para generar cápsulas con apariencias que pasan a tener un peso tal en su conciencia psíquica que lo apartan de poder registrar lo que sí de modo armónico y momento a momento la vida ofrece como símbolo, y el término símbolo acá tiene que entenderse como herramienta de la vida interna. Un verdadero símbolo es una herramienta de la vida interna. Si la vida interna no encuentra un elemento, herramienta, eso no es un símbolo.
Eso conforma un juego de fuerza. Por eso estamos poniendo claro este tema de aquellas personas que son obsesivas. Uy, te sentaste a mi izquierda, uy, te sentaste a mi derecha, uy, me puse esto, uy, pasó aquello, uy, mira aquello cómo está. Hay 3 canillas, ¿qué querrá decir? Los 3 cuerpos de la personalidad. Hay una que está así, la otra está por el otro lado. Están los cuerpos en contraposición, dice el tipo. Y no es así, hay que relajarlo. Uno tiene que estar relajado, aspirar a ser tocado por la energía. Cuando el ser aspira a ser tocado por la energía, se relaja, se ofrece, entonces automáticamente de todo ese cúmulo de ilusiones aparentes emergen los verdaderos símbolos con condición de ofrecernos transformación. Entonces siempre está presente la energía simbólica. Si el ser está obsesionado con los juegos de fuerza de la materia, los símbolos, herramientas de la vida interna, quedan tapados en toda esa superficialidad. Del mismo modo que todo lo que incorporamos a nuestra vida y no es necesario nos torna superficiales y nos aleja de la simplicidad, si nosotros estamos compulsivamente ligados a las apariencias y al marco que las leyes materiales en su inestabilidad ofrece, tampoco los verdaderos símbolos que la energía puede ofrecernos van a estar ahí claros para nosotros. Por eso el ser tiene que aprender a aquietarse, tiene que aprender a buscar silencio, a estar atento, pero de un modo equilibrado y no compulsivo, histérico, porque entonces no sirve. Cuando logra eso, automáticamente él empieza a ver realmente lo que es un símbolo ofrecido por la existencia y empieza una interacción profunda, a ser tocado por esa energía, y ahí empieza un trabajo de transformación que no tiene fin, porque cuando realmente el ser empieza a ver en todo el carácter profundo e interno y estar abierto a ser tocado por esa condición profunda e interna, acaba de comenzar un trabajo para él que no tiene fin. A veces siento que se me pasa por arriba ante algunas situaciones y no sé distinguir si es otro reclamo de la personalidad o que la vida propone poner un alto a la situación o personas que participen en tales circunstancias. Y a veces una cosa y a veces la otra. Si nosotros no tenemos claro qué está ocurriendo en una situación de la que formamos parte, es porque no logramos estar en la situación alineados. Entonces, vamos a participar de esa situación en base a lo que nuestras fuerzas propongan. Y vamos a ser víctimas de nuestras fuerzas en esa situación y vamos a tornar víctimas a otros de nuestras fuerzas en esa situación. Porque esta cosa de tornarnos víctimas de nuestras fuerzas y tornar a otros víctimas de nuestras fuerzas y tornarnos nosotros también víctimas de los juegos de fuerza que otros proponen, está siempre instalado si no podemos encontrar esta energía que rige toda situación. Esto que decíamos antes, la situación que es lo que aparenta ser o lo que realmente es y no vemos. Entonces, si no sé de qué se trata una situación, si no entiendo el carácter de una situación, si no sé si es la personalidad, si no sé si es la energía que me está proponiendo algo, por lo menos una parte de este galimatías, de esta duda, la podemos resolver. Siempre la energía va a estar proponiendo algo para nosotros. Y la situación no es la excepción. Ahora, que la energía esté proponiendo algo es una cosa y que nosotros estemos en la situación del modo adecuado es otra. Entonces la energía siempre va a proponernos a nosotros algo en esa situación. Porque la energía no está ajena a nada, ni nada está ajeno a las leyes de la energía. Cuando nosotros estamos en una coyuntura, esa coyuntura está enmarcada en las leyes de la energía. Y siempre, para quienes estén disponibles, la coyuntura va a estar ofreciendo experiencia evolutiva, va a estar ofreciendo salida evolutiva. No existe una coyuntura que no ofrezca salida evolutiva. Si un ser está enmarcado en una situación donde hay tensión, donde hay fricción, donde hay ciertas características, él tiene que entender de qué modo situarse en la situación para encontrar la salida que la energía ofrece a la situación, para encontrar el aprendizaje que la energía ofrece a través de la situación, para tornar esa situación fricativa en una situación donde se libere luz. En un momento dado todos podemos estar en tensión en una situación, en lo inmediato. Ahora, el ser más flexible después empieza a correrse, se empieza a correr de esa fricción.
y empieza a estar más disponible, más entregado a la luz presente en la situación. Entonces empieza a ver la situación como desde arriba y desde un costado. Ya no está involucrado en el amasijo de la situación. Empieza a involucrarse con aquello que todavía no percibió, pero que reconoce como única herramienta válida para la situación, que es lo que proponga la energía en términos internos. Si el ser deja de identificarse gradualmente con la fricción de la situación y empieza a ponerse en una condición de disponibilidad para la vida interna, gradualmente va a recibir estímulos internos que le permitan correrse del eje grosero de la situación y encontrar la salida evolutiva que ésta tiene. Esa salida evolutiva es para todos los que componen la situación, no para algunos. Solo que en algunos casos no la encuentra nadie, nadie se pone al alcance de esa salida evolutiva. En algunos casos solo unos pocos, en otros casos solo uno. Si una persona o alguna de las involucradas en una situación de fricción lograran elevar su conciencia y sintonizar lo que la energía está ofreciendo y ponerse a trabajar para que se consume en la situación lo que las leyes internas ofrecen para la situación empieza a descomprimirse. Esto no quiere decir que la situación se va a modificar absolutamente y absolutamente va a dejar de haber fricción. No, pero empieza a descomprimirse y los niveles de fricción dejan de ser tan lacerantes y los niveles de fricción dejan de ser tan contundentes. Entonces, una vez que llegaron a un nivel de regulación, aunque no hayan desaparecido, esos niveles de fricción pueden transmutarse con mayor facilidad a lo largo de un ciclo, una etapa complementaria a la situación. Quiere decir, aspectos complementarios a la situación van a servir para que esa situación termine regulándose. Pero si no se está abierto de ese modo, entonces el ser que se siente incómodo de la situación se va a seguir preguntando si es culpable o no, si es responsable o no, si es culpa del otro, si es culpa de él, si es culpa de la personalidad del otro, si es culpa de mi personalidad, pero en definitiva no va a estar aportando lo que todos, no algunos, tienen que aportar a la situación, que es luz interna y la acción de las leyes internas, de la energía interna a la situación. Claro, pero para concretar un gesto de obediencia, el ser tiene que haberse corrido, que es lo que decíamos. El ser se corre de la fricción, él sale de la situación, de involucrarse, alimentar la fricción de la situación. Entonces, al retirarse, ya eso es un gesto de obediencia, porque la energía siempre está estimulando para que nos corramos del eje fricativo de la situación. Siempre está estimulando para eso. Cuando logramos corrernos lo suficiente y nos abrimos a la solución interna que tiene la situación, porque las soluciones externas no son soluciones. Son paliativos temporarios nada más. Las soluciones son interiores. Cuando una solución interna y genuina se aplica a una situación, los seres, al aceptar esa solución interior, en alguna medida se transforman, se limpian. Cuando las soluciones son externas y dependen del pulseo de las fuerzas materiales, aunque la situación baje en revoluciones, los seres no se transformaron. ¿Por qué? Porque no lograron entender ni aceptar las leyes internas en la situación. Entonces, lo único que hicieron fue modificar la relación de las fuerzas de la situación, pero no permitieron que la energía interna, que la luz interna se libere en la situación. Cuando nosotros decimos que hay que encontrar ese guerrero que combata por nosotros, es eso. Ese guerrero es el ideal. Nadie puede inventar soluciones para una situación. Uno puede probar miles de soluciones. La solución a todo es interior. Cuando estamos receptivos de esa posibilidad interna, cuando aprendimos a descubrir que toda verdadera solución es interna, entonces nuestra vida acá empieza a cambiar. No cambia hasta que no nos damos cuenta de eso. Tenemos que dejar de comprarnos las apariencias de las situaciones, porque una situación está aconteciendo. Lo que tenemos que tener claro es, si no quiero que se me dispare un arma, primero no la tengo que tener cargada y después me deshago del arma, pero primero la tengo que tener descargada. Gracias.